Buenos días con todos. Es un gusto tenerles una vez más en una nueva semana, tenerles en este lugar donde venimos a alabar el nombre de Dios. Cada día son nuevas las misericordias de Dios. Por lo tanto, allí donde usted está, pídale al Señor que esta palabra llene su corazón y que sea tocando nuestras vidas, que sea transformando, que sea cambiando. A veces es necesario vivir cerca y conocerse de cerca, porque a veces nos dicen muchas cosas y no nos conocemos tan cerca y vemos que a veces no es como muchas veces dicen. Entonces, es necesario recordar las profecías que ya hace más de muchísimos años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ya lo hizo un profeta mayor, como es Isaías. Él dijo al pueblo que estaba en ese momento triste, ese pueblo que estaba desolado, ese pueblo israelita que había sido tomado prisionero y llevado junto con toda la gente más intelectual hacia Babilonia, en donde los tenían allí esclavizados. Pero este pueblo, un día Jesús, Dios, el Padre eterno, les prometió sacarlos de allí y devolverlos a su lugar de natalidad, de nacimiento. Hoy vemos la migración todos los días. Vimos cómo primeramente salió el pueblo cubano, que vinieron aquí y les conocimos también. Y fuimos hospitalarios, quizá otros no lo fueron hospitalarios, pero los recibimos en nuestro país. Hoy hay una segunda migración, que es la migración de los venezolanos, que también los conocimos, también vinieron acá. Y hoy somos los ecuatorianos, los que están migrando, los que se ven en las calles de Nueva York, sin trabajo, con sed, con frío, y solo esperando la misericordia de un pueblo. Pero lo más importante, lo que les dice Isaías en el capítulo 60, del 1 al 3, levántate y resplandece. No está todo acabado. No confíes en tu propio entendimiento. Confía en Dios, que Él ya te dio promesas. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y por Él se hizo todo. Como dice en Juan, en el principio, el Verbo se hizo carne. Y el Verbo es la palabra de Dios, que es Jesús mismo. A veces pensamos que este libro lo vemos, lo miramos y creemos que ya escribieron hace millones de años muchos profetas, muchos tal vez en su propio entendimiento, pero no es así. Es palabra inspirada y revelada por Dios. Dios dio esa palabra a cada uno de los hijos de Dios, a Juan, a Mateo, a Lucas, y hasta imagínense, a veces nosotros seguimos en el piso y no nos levantamos creyendo que hemos pecado demasiado, que hemos sido demasiado culpables para tener un perdón. Pero allí está Saulo de Tarso, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que los degollaba, aquel que creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al decir que estos eran una secta. Y ellos se escondían y oían el nombre de Saulo de Tarso. Era muerte, era terror. Pero un día camino a Damasco, una ráfaga de luz
de la presencia de Dios, lo tocó y lo dejó ciego. Lo dejó ciego y le dijo, hoy tú me vas a servir. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O quiso decir, ¿por qué persigues a la gente? Y muchas veces, creo que no soy la única, nos hemos sentido perseguidos. Nos hemos sentido que están mirando lo mínimo para hablar. Y Dios le dice, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entre lo que estaba sin poder ver, regresa y mira al cielo. ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús. Por eso Isaías dice, levántate y resplandece. El Señor le dijo a Saulo, levántate, deja de perseguir cristianos, ven a los caminos míos. Y es el que escribe la mayor parte de la Biblia. Escribe la carta de los Efesios, escribe Corintios, escribe todas las cartas apostólicas que están aquí en nuestra palabra, porque fueron reveladas por Dios. Y lo salvó. Solo fue necesario que él diga, perdóname, Señor, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Perdóname, como aquella mujer pecadora que el Señor le encontró, que la iban a apedrear, que muchos se habían reunido para matarla. Pero él sabiamente les dijo que tire la primera piedra, aquel que está libre de pecado. Y el Señor la regresa a ver y le dice, mujer, aquí nadie te condena. Yo también te perdono. Vete, pero no peques más. Porque a veces hacemos del pecado nuestra escuela y solo hay remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. Lo que el Señor quiere es que haya arrepentimiento y por eso te dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías ya lo dijo. ¿Y quién es Isaías? Es uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Fue el consejero principal del rey Ezequías. Su origen data del siglo 8 antes de Cristo, periodo en que los babilonios y los persas tomaron prisioneros a los israelitas. Y por eso ellos, como aquello, porque les dije de las migraciones, así ellos también como los venezolanos, como los judíos, como los ecuatorianos, colombianos, etcétera, etcétera, andaron errantes. Y cuando volvieron a su pueblo, vieron que estaba desolado. Cuando usted se va de su casa, si no la atiende, la encuentra llena de polvo, llena de bichos, destruida. Y así la encontraron los israelitas, destruidos toda su ciudad. Pero aquí vino la presencia de Dios a través de Nehemías y les dijo, levántense. ¿Qué dijo nuestro profeta Isaías? Levántense, no se queden en el suelo. Vamos a edificar nuevamente nuestra casa. ¿Y qué es edificar nuestra casa? Poner en primer lugar a Dios, porque a veces creemos que es en nuestras fuerzas todo.
Yo tengo una profesión, yo tengo un edificio, yo tengo un carro, yo tengo, etcétera, etcétera. Es porque me merezco, porque he trabajado, porque tengo talentos. ¿Quién te da todo eso? Es Dios. Su misericordia todos los días. Él te mira, Él te observa y encuentra en ti la gracia y te da. Es por gracia, es por misericordia. Hoy hemos visto cómo los prados se queman. La gente de Riobamba llora. Tenía ahí más de $1000 en mortiño para la coladita morada y se quemó. Las habas, Las habitas, los choclos, los las animalitos. placas. ¿A dónde estamos yendo? Entonces, por eso Isaías ya miró, no está hablando solamente al pueblo de Israel, nos está hablando a nosotros. ¿A dónde vamos a ir si no dejamos nuestro orgullo? Si no dejamos realmente nuestro encimamiento en nosotros mismos y somos más humanos y nos humanizamos. La coinonía, Dios dice la coinonía, la unidad. Eso es lo que debemos predicar y eso es lo que se predica en este lugar, el amor al prójimo. Porque ¿quién nos demostró el mayor amor? Fue Dios, que dio a su unigénito Hijo, único Hijo, lo mandó a este mundo. Y Él se despojó de su divinidad y se hizo hombre y caminó con nosotros. ¿Pero qué le hicimos? Como dice más Lucado en otra prédica que les di, era necesario no solamente verlo crucificado, sino era necesario todavía escupirlo, todavía darle ácido en vez de agua, todavía era necesario de burlarnos, todavía era necesario de apedrearlo y de llamarlo loco, cuando Él estaba pagando nuestros pecados. Su sangre, la sangre del Cordero, nos ha dado esta oportunidad de brillar, de levantarnos, de ser nuevas criaturas hechas en Cristo Jesús. Pero si lo crees, ya el pasado no cuenta. ¿Por qué a veces tenemos problemas emocionales? Tenemos problemas de depresión, de ansiedad. Tenemos problemas a veces con nuestros hijos. Porque vivimos haciendo y recordando el pasado. El pasado ya se fue, ya no lo podemos recuperar, nos sirve como ejemplo, pero el futuro también hay gente y todos los humanos. Ahora se ve más que nunca una aceleración por tener todas las cosas materiales de la noche a la mañana, cuando todo es un proceso. Aún nuestra vida es un proceso. Es una lucha constante. Son años de trabajar. Son años de desvelarte y contando que siempre estuvo la gracia de Dios. ¿Y por qué los hijos son diferentes en esta temporada? Los hijos, luego Ría contesta, los hijos tienen que, dice, yo no puedo a veces juzgar a nadie. Dios nunca vino a juzgar a nadie. Dios vino por los desvalidos, por la mujer débil, por la viuda, por los enfermos. Jesús nunca les acusó diciéndoles pecadores. Jesús vino por los enfermos. ¿Qué hubo en él? El amor. El amor transforma. Dice, puedes hablar en lenguas, podrías hablar angelicalmente, podrías ser lo mejor, pero si no tienes amor en tu corazón, de nada sirve todo lo que hagas. Es el amor, porque nosotros, si aún siendo malos, no les daríamos a nuestros hijos una culebra, sino si ellos nos piden un pan. Mucho más
Tu Padre que está en el cielo. Es Él el que nos da todo. Y por eso aquí nos dice en Efesios 5, del 8 al 10, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, si yo tengo que ser luz, tengo que ser lámpara, yo ya no puedo andar en jergas, en peleas, en discusiones, en vicios, en borracheras, sino tengo que andar haciendo lo que le agrada a Dios. Dice, ser fruto del Espíritu, ya no de la carne. La carne muchas veces, ¿qué es la carne? Es el cuerpo. El cuerpo quiere estar tal vez sentado viendo una película en este momento, pero el espíritu les incomodó y dijo, no, vamos, quiero alimento para vida eterna, porque mañana volvemos a tener hambre. El pan duró solo para hoy, pero esta palabra es para vida eterna. Entonces, cuando estoy frente a una dificultad, a una situación en la que necesito la guía, y el consejo sabio de Dios, ¿a dónde debo acudir? A la palabra de Dios. Dios dice a su pueblo que responda y se levante y resplandezca. La oscuridad es para acostarse y la luz es para levantarse. Han escuchado, los que andan en pecado andan en la sombra, andan en la oscuridad, y es lo que pasan muchas desolaciones en la noche, en la oscuridad, porque ahí no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es luz, porque el Hijo de Dios es luz. Por eso dice aquí Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido la luz, ha venido Cristo a tu corazón, porque Él ya murió y resucitó, y al tercer día se fue a estar a la diestra de Dios Padre, y está sentado allí, pero es nuestro intercedor, es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos, por eso somos cristianos. No necesitamos de acudir a otros dioses para que intercedan por nosotros. Es Jesús mismo la luz, y es Él el que nos dejó al bendito Espíritu Santo, quien convence de juicio y de pecado. No soy yo soy solo una predicadora aquí. Pero quien les convence de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. Por eso ustedes todos los días deben buscar la presencia de Dios. Ya no necesitan de estar quizá frente a una estatua para pensar que allí está Dios. Dios está con ustedes, conmigo. Y podemos ir confiadamente a su presencia y orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por el trabajo, por la salud. Pero ahí viene también otra situación, que a veces creemos que si alguien se muere es porque algo cometieron y están pagando. ¿Quién te dijo que somos eternos? El único que es eterno es Dios, es infinito. Nosotros tenemos limitada la vida. Unos antes, otros después. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿y cuándo pasará que nos vamos todos? Él le dijo, yo no sé, solo el Padre. Pero cuando Él venga, vendrá como un ladrón en la noche. Por eso debemos estar preparados, porque quizá unos en la calle nos, de la noche a la mañana nos sorprende la muerte. ¿Cuántos van en moto y se estrellan y ya no volvieron a la casa? Otros bañándose se cayeron. Un derrame fue el pretexto. Se fueron. Otros por una comida que estuvo mala, se fueron. Otros por las epidemias en las que todos estamos hoy en día.
en riesgo. Nuestra vida ya vimos con la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Gente sana se fue y gente enferma se quedó. ¿Es la voluntad de Dios? Porque tenemos un día y una hora. Nuestra vida es como un boomerang. Hoy estamos y mañana no sabemos. Es como la neblina que un rato está y luego desaparece. Lo más seguro es que esto es pasajero. Lo eterno está allá. Por eso seguid la carrera hasta el final, donde Dios, haciendo su voluntad, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. El Señor dice en su palabra que debemos ser valientes. En Josué 1:9 dice, sé valiente y esforzado. Levántate, guerrera, eres un guerrero hasta el final, ¿sí? La palabra levantarse es una invitación para que la iglesia se levante. ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros, porque somos el templo de Dios. No es la edificación, no es esta casa. Eres tú tienes el templo de Dios. Tu corazón es el templo de Dios. Allí vive el Espíritu Santo. Antes decíamos, me iba a ir para este lado, pero parece una vocecita que me dice que no me vaya para allá. Es el Espíritu Santo que te dice no lo hagas. Y muchas veces eso nos ha librado de muchas circunstancias malas que venían a nuestra vida. ¿Sí? Pero dice el Señor a través de Isaías, levántate, resplandece en medio de las tinieblas que rodean un mundo lleno de violencia. En antes conversábamos que hay mucha violencia. Nunca en el Ecuador habíamos visto descuartizar a la gente. Nunca habíamos visto desmembrados un brazo por un lado, una cabeza por otro lado, como que fuera cualquier cosa. Somos humanos. Somos seres humanos y el Ecuador siempre ha sido un país de paz, un país de gente buena, pero hoy ya no somos así. Andamos encendido el sistema inmunológico y por eso nos estamos enfermando más, porque estamos mirando a cada rato a qué hora me roban, a qué hora me jalan la cartera, a qué hora me secuestran. Antes no era así. Pero hoy no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Debemos confiar en Dios. Por eso debemos orar en conjunto, mamitas, papitos, cogiendo la Biblia y aún así el enemigo está como león rugiente, viendo a quién devorar. Él no viene a jugar. Él viene a robar, matar y destruir. Pero Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. Por eso Isaías dice otra vez, levántate, resplandece la gloria de Dios. Jehová ha nacido sobre ti. No se trata de religión. La religión te mata. Como decía antes conversando, ¿de qué me sirve saber todo si no tengo amor? Si a la vuelta de la esquina desnudo al prójimo. Lo importante es que seamos empáticos. ¿Qué es la empatía? Ponerme en los pies del otro, sufrir sus dolores, como cuando mi hija partió a la presencia del Señor, siendo una jovencita. Vinieron a consolarnos, a estar con nosotros. Eso es empatía, no a murmurar. Vinieron a acompañarnos. Yo soy muy agradecida de este conjunto. Llevaron sus flores, una presencia de igual del conjunto del fundador. Fue la directiva a vernos, a abrazarnos. Estamos con ustedes. ¿Cómo sería Jesús? ¿Cómo sería el Padre? Ver que lo mandó a su Hijo para que libere al pueblo.
y lo mataron. Lo matamos todos, porque todos estuvimos allí. Y hoy Dios nos da la oportunidad de recibirlo nuevamente en su corazón. Reciba al Señor, reciba a Jesús en su corazón y se irá la tristeza, se irá el dolor, se irá la angustia, porque entenderá que hay una vida después de esta. Quizá no podríamos predicarles este día, esta mañana, después de lo que hemos pasado, el luto que hemos pasado y que seguimos en ese luto, porque es un proceso. Pero el Señor nos da la fortaleza de ser resilientes en medio del dolor. La resiliencia es aquello que me permite adaptarme para no enfermarme, pero con ustedes, con esta coinonía, con esta amistad. Qué bonito que mañana alguien esté enfermo y todos vayamos a visitarle, porque somos entes sociables, no somos una isla. Necesitamos unos de otros. El primer lugar debe estar siempre Dios en nuestra vida. Debemos traer nuestras cargas a los pies de Dios, porque Él ya lo dijo. Venid todos aquellos que están cansados, trabajados. Deja sus cargas a mis pies. Él te conoce. Él sabe por qué estás pasando, qué dolor tienes, qué angustia, qué preocupación tienes. Deja esas cargas pesadas. Si nos pudiéramos visualizar y viéramos cómo caminamos, caminamos con pesos que a veces ya no avanzamos encorvados. Pero el Señor dice, ven, deja, coge mi carga que es más liviana, anda por todo el mundo y habla de mi evangelio, habla de que hay vida después de esta vida, que solo necesitas recibir a Dios en tu corazón y hacer conforme a sus mandamientos y todo te será nuevo. Ya no hay quien te juzgue, ya no hay quien te señale con el dedo. Eres de gran estima para Él. Dios es nuestro pastor. Él sale a buscar a la ovejita que se le perdió, aunque deje las 99 a un lado. Pero Él sale a buscarnos. Él no solamente nos halla, sino como el buen samaritano nos limpia, nos cura, nos sana. Y luego dice, vete, ya estás sano. No nos ata, somos libres. Debemos entender que en la palabra de Dios hay libertad. Cuando a ti siempre te quieran encasillar en una cajita de fósforo a Dios, ese no es Dios. Dios es soberano, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él está aquí. Él sabe lo que pasará mañana, lo que pasará después de media hora, de una hora. Él sabe todo. Por eso Él te guía. Él es el que te consuela. En Tito 2, 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios sea manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos hace que seamos otras personas, que ya no seamos malos, sino que vivamos con la gracia de Dios, que seamos buenos, piadosos. ¿Recuerdan cómo eran nuestros padres? Alguien venía de lejos, sacaban tenían afuera una banquita para que se sienten. Éramos hospitalarios. Les dábamos agua, un sándwich, algo y luego los aviábamos para que continúen el viaje. Éramos buenos anfitriones. Hoy en los pueblos, como en Reyes, habla de una situación que pasó que también la descuartizaron a una mujer y siendo sacerdotes. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos
Pero nosotros, nos dice el Señor, que andemos y vivamos en este siglo justamente, piadosamente y sobrios. ¿Qué quiere decir sobrios? No aletargados. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Ustedes saben esa parábola de las 10 vírgenes. Antiguamente virgen les decían a las doncellas que ellas preparaban el matrimonio, eran como las damas de amor que preparaban a la novia sin mancha, sin arruga, para que venga el amado, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Él ya vino una vez, pero va a venir una segunda vez. Y en esta segunda vez ya no va a venir como el corderito, sino ya va a venir como un juez justo. Entonces nosotros nos dicen que estemos velando y ahí cuenta la historia en la palabra de Dios en Mateo 25, que nos dice que habían 5 que estaban adormitadas, estaban dormidas, no estaban orando, no estaban haciendo las cosas de Dios, estaban en las cosas del mundo. Y 5 sabias, prudentes, así dice la palabra de Dios. Estaban con lámparas y con aceite fresco, esperando al amado. Cuando a medianoche, porque esta cultura de los hebreos, en la noche venía el amado y hacían la fiesta para el matrimonio, para el pedido de la mano. Entonces cuando vino, un poco se atrasó Jesús, el Cordero, ingresó y las encontró a las vírgenes sabias, prudentes, con sus lámparas encendidas. Y él dijo, venid al gozo de su Señor, es decir, a su reino. Y cerró la puerta, porque él es el que abre o el que cierra. Por eso dice también en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y toco tu corazón. Y si tú me dejas entrar, porque él es un caballero, yo entraré a tu corazón y tú y tu casa serán salvos. En ese momento, las 5, siguiendo con la historia, las 5 vírgenes imprudentes estaban adormitadas y ahí sí quisieron pedir aceite a las demás. La unción que tiene cada uno no se puede compartir. Depende de la presencia de Dios en tu vida. Como en Moisés, cuando fue a recibir los mandamientos y subió al monte Sinaí, fue a recibir estos mandamientos que tenemos hasta el día de hoy. Cuando él bajó, después de estar en la presencia de Dios, dice que el pueblo lo vio iluminado, que no podían verlo. ¿Cómo será la presencia de Dios? Entonces, cuando tú estás iluminada, cuando tú tienes palabra de Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando permaneces no solo en las cosas del mundo, sino haciendo lo que le agrada a Dios, la presencia de Él está en ti. La gente va a murmurar y va a decir, tiene algo especial. Yo le veo que tiene algo especial. Cuando habla, habla con sabiduría y con autoridad. Entonces va a buscar la guía, porque dice, si hay un padre o una madre que está con el cigarrillo y le dice al niño, no fumes, no somos de testimonio. ¿Cómo le puedo decir? No tomes si estoy ebria. Entonces el Señor nos dice aquí que vivamos en la presencia de Dios, que vivamos con Él. Y ya para terminar y no cansarles más, en Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece. Aunque tú estés en medio de la desolación, en medio de la tribulación, en medio de todas las circunstancias negativas que el enemigo te ha puesto, o que por tomar malas decisiones las tenemos, porque todo es una decisión
Dios puede cambiar y perdonarte el pecado, pero no puede cambiar el resultado de tu decisión. Te pone dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú escoge, tú escoge. Por eso dice la palabra de Dios que la luz en las tinieblas no permanece. Jesús es la luz que Dios nos ha enviado para que no nos perdamos más en la oscuridad. Como cristianos estamos invitados a caminar en esa preciosa luz que no solo nos revela el amor de Dios, sino que también nos ilumina a nosotros mismos y nos libera. La luz nos libera de tropezarnos y caernos y que nos duela. La luz nos libera de coger senderos en los cuales nos lleven a la muerte. La oscuridad nos puede confundir. Y si tú eres luz, no puedes dejar a un lado la luz debajo de una cama, sino que la pones en alto para que ilumine no solo tu casa, sino todas las casas. Entonces esta mañana la palabra de Isaías 60 del 1 al 3 está diciendo que te levantes, que seas luz en medio de la oscuridad, que no te quedes aletargada, que Dios quiere algo contigo. Él te escogió, Él te llamó. No somos nosotros los que le escogemos a Él. Es Él que te inquietó, es Él el que te invitó, y hoy por obediencia tú estás aquí. Y espero que esta palabra le sirva para bendición y que sea alimento, no para el cuerpo,